Le salió una vaina en la nariz. Una cuestión en la nariz a raíz de una picada. Le salió un queloide. Y eso fue, pasamos trabajo con eso. Tenía pero ya el queloide es una cicatrización viciosa. Sí. Pero no tiene malignidad. Encima del hueso. Exacto. Wow. Sí, porque no, pero sí, ella me dijo que hay dos. El que está encima del hueso y el que está debajo del hueso. Sí. Que ese sí hubiera sido una complicación. Eso hubiera sido una complicación y le iba a deformar la nariz. Exacto. No, ya hoy en día tú ni cuenta te da que ese niño tuvo eso, gracias a Dios. Excepto por una cicatricita, no, pero no se, ni se le ve, Rubén, por Dios. Y de aquí a 10 años eso no se le va a ver. Exacto. Eso está manejado ahí perfectamente. Y aparte ya vinieron la mascarilla también, o sea, esto se va a quedar. Así es. Señores, ¿ustedes saben qué es lo que me ha cogido a mí? Yo salgo ahora de la casa sin mascarilla, con la mascarilla, con esa mascarilla, y yo me molesto ahora, porque como yo tengo mascarilla tan linda, entonces llego al carro y digo, no tengo mascarilla. Y me dice, toma, y me dan una de esas de la comunidad. Y yo, no, hombre, no, yo un amor con tanta mascarilla bella, tengo yo que ponerme esa mascarilla, con eso que me he cogido ahora. Miriam, antes que nada, vamos a introducir a los personajes por favor, sí. Tú sabes que nos vamos a ir en una. Sí. Primero está Francisco Benz Brugal, mi ortopeda favorito. Ay, sí, el mío también. Y ya empieza a gozar desde el principio, en el primer cuarto. Señores, en términos medicinales de huesos, por favor, pongan atención. Y Armando Soldevila, uno de mis cronistas deportivos favoritos. ¿Por qué? Porque es un tipo elegante, ecuánime, súper ecuánime. Cuando digo ecuánime me refiero a todo lo contrario del señor FM. Y es un tipo muy sopesado en sus comentarios. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Bienvenidos. Con esa introducción ya uno tiene la responsabilidad. Exacto. Hay que ponerse la dura. Hay que set the bar high. Señores, yo quiero hablar. Bueno, te iba a decir que con las mascarillas, se va a poner Micaela. ¿Te estoy oyendo? No, pero yo tengo una Armani ahí arriba, una mascarilla Armani. ¿Y en dónde? Yo tengo una. No. Tú vas a decir. No, hermano, yo tengo una Cartier. No, ay, por Dios, no exagere. Mira, no exagere. Ya yo esos tiempos ya los pasé. La próxima protesta es si quitan la mascarilla. Mira, a partir de ahora no se usa mascarilla. La gente que dice, tú sabes la inversión que yo tengo en mascarilla. Claro. No, es para la bandera que vamos. Sí. Ahora pasó algo bueno, porque al otro día hablaba con la gente que se dejaron de usar, porque tú recuerdas que al principio de la pandemia había una mascarilla carísima y la gente quería poner esa mascarilla porque supuestamente eran mejores que las otras. Sí, la pero ya nadie usa eso, por suerte. La N95, la N95, la FP. Hubieron muchísimas ahí. Sí. Señores, pero yo recuerdo que al principio, yo compré una caja de 10 o 20 mascarillas a 8,000, a 9,000, claro, a 12,000 pesos. Bueno, porque eso fue parte de verdad. Sí, al principio. Yo salí una vez con un pantaloncillo, un boxer. Cuando empezaron cuando aparecieron las mascarillas, parecía un árabe. Cuando aparecieron las mascarillas, que por fin ya aparecían en todas partes y como que era ya de uso público. Semanas antes había un señor que había hecho una inversión cuantiosa en mascarillas. Oh, Lord. Y para venderla en 8,000 pesos. Sí. Pero el señor no se dio cuenta de que ya estaban apareciendo las mascarillas. Sí, el señor estaba llorando en el parqueo de mi oficina. Tuvo una gestión a lo Wall Street muy pobre. Sí. Hubo una asociación de vendedores de mascarillas, no sé si ustedes se acuerdan, Sí. que protestó públicamente. Sí. Claro, porque fue mucha gente que fue a pico. Eso es verdad. Lo mismo. Claro. No, yo compré las de 8,000. Una asociación de vendedores de mascarillas, eso salió. Yo compré las de 8,000 o 10 o 12,000 pesos al principio. Después salieron las de tela. Y yo ahí me comuniqué con todos los sastres que estaban haciendo, porque esos fueron los sastres que pusieron a hacer mascarilla de tela. Muy bien. Y ahí entonces estaban como a 300 pesos, 250 pesos, y como que comenzó el precio. Y de repente, ¡puf! Todo el mundo, 100 pesos, 50 pesos, Señores, 25 pesos. La verdad que esta generación que vivió esto de la pandemia va a tener muchas historias realmente para los próximos años. De aquí van a salir muchas cosas. Yo digo que el mundo cambió y que nosotros todavía no nos hemos dado cuenta en qué dimensión, porque realmente cambiaron muchas cosas. Exacto. Miren. Bueno. Sí, no, pero vamos al tema.
Ah, porque hay tema. Sí, sí, no, hay un tema muy específico que yo quería tratar con el periodista y con el médico, ambos enfocados sobre los deportes. Yo creo que a pesar del buen desempeño, un desempeño que va ascendiendo en calidad y en constancia, del atleta dominicano en gestas internacionales, salvo cerradas excepciones, que el atleta dominicano sufre de un abandono general que se enfoca sobre todo en su alimentación. O sea, yo creo que el atleta dominicano está mal comido, que el atleta dominicano no tiene quien vele por él. Mira, entonces, espérate, yo quiero que ustedes me den sus visiones. Yo te voy a compartir la mía desde el punto de vista. Para el desempeño de un atleta tiene que ver muchos factores. Definitivamente cuando tú hablas de mal comido o de mal alimentado o que tiene una mala nutrición, tú estás tocando un factor importante en el desarrollo de cualquier atleta. Exacto. Que obviamente en el desarrollo de cualquier persona, más en un atleta. Definitivamente es un punto. Quizás también podrías usarlo en términos de decoración literaria y decir que mal comido porque realmente no tiene los recursos en general que tienen los demás atletas. Bueno, definitivamente nosotros somos un país en vía de desarrollo. Yo entiendo que nunca vamos a tener lo mismo que puede tener un alemán o que puede tener un suizo para competir, ni que queramos, pero definitivamente una gran parte de la culpa en el sentido de no tener aún mejores atletas viene de no tener la vinculación del atleta a la escuela. ¿Por qué? Porque definitivamente la educación y el deporte tienen que caminar en conjunto, y una gran parte de los grandes atletas de toda parte del mundo salen normalmente de las escuelas, y a la vez van conformando a esa persona porque no va a ser atleta todo el tiempo, y al final tenemos un producto terminado que es un individuo que puede incluso asumir roles de liderazgo en una sociedad y de ejemplo definitivamente. Aquí pasa algo pues, que yo te diría que un atleta, un muchacho joven en un pueblo humilde que probablemente no tiene muchas posibilidades, lo enganchan en la milicia y lo traen para acá a trabajar y lo meten en los juegos militares, y de los juegos militares sale ese atleta que va a competir en un gran porcentaje, obviamente, salvo excepciones de los basquetbolistas, de los beisbolistas y otros individuos, pero los atletas en general, mainstream, generalmente son militares, lo cual no tiene nada de malo, pero es un esquema distinto. Yo te diría que sería un esquema nazi, porque tú te acuerdas de la Alemania salían en esa época era de la milicia que salían, y era un asunto de Estado. Exactamente, era un asunto de Estado. Entonces, definitivamente, yo tengo mis reservas con eso. Ahora, vamos a aterrizar de la figura literaria de mal comido a mal alimentado, en el sentido de la palabra. Vamos a hablar de que realmente una persona que viene de un pueblo, de un campo, tiene un acceso limitado a recursos alimenticios, y por ende el panorama o su abanico de opciones está limitado a la hora de que usted le dice a un atleta, mira, tiene que comer zanahoria, brócoli, coliflor, tiene que hacer esto. No, espérate, arroz, habichuela, carne, si hay, ¿verdad? O salami. Definitivamente la apertura mental cuesta más en el atleta dominicano para llevarlo a un abanico de alimenticio más amplio, y eso, ponte a pensar que ahora tú tienes que decir fat free, low carbs, que sé yo qué, o sea, todas esas cosas que keto, o sea, gluten free, que no significa nada. Exactamente, o sea, definitivamente el atleta dominicano que viene de una ascendencia pobre, y no estoy hablando que sea pobre por malo, estoy hablando de que viene de ahí, pues definitivamente no tiene el conocimiento, tampoco se empodera, come lo que le dan, y obviamente quien maneja eso, lo maneja generalmente el Estado.
el Estado es un abanico de personas que puede ser cualquier persona que haya bandereado en la 27 con Núñez de Cáceres, puede ser el Estado para ese atleta, el que le va a dar esa nutrición de soporte. Entonces, definitivamente mucho que aprender de lo que nos hace, pero nos van bastante bien, increíblemente. Sí. O sea que eso te hace pensar. Imagínate tú, si tuvieran una buena alimentación, una buena educación, lo que sería con esos recursos. Pero tú sabes qué pasa, yo me voy a ese tema un poquito con lo que pasa con la economía aquí. Tú sabes que la economía de República Dominicana todos los años crece, pero mucha gente siempre dice, pues, ¿dónde se ve, dónde se percibe ese crecimiento de la economía? Y con el deporte pasa eso, porque, y ahí viene un tema que es importante, como dice el doctor, que es la parte de educación, porque hay atletas, tú tienes el grupo, ¿verdad?, de personas de bajos recursos, de muy bajos recursos, que hay un gran porcentaje de los atletas que viene de ahí, que obviamente no tiene el acceso a esa alimentación tal vez necesaria, entrenamiento necesario cuando tiene esa edad formativa. Pero hay un grupo también que tal vez tendrá el acceso, pero ni siquiera tiene la información. No, pero señores, miren. ¿De qué se supone que debe ser una nutrición correcta para un atleta? A mi hija de 13 años la agarró la selección de fútbol. La querían meter en el olímpico interna. Sí. ¿Cómo es el proceso para atletas de alto rendimiento? Porque tiene que compartirlo. Entonces yo quisiera que ustedes hubiesen visto lo que le iban a dar de comida. Claro. Sí. ¿Qué le iban a dar? Sándwiches. Sí, es lo que te digo. Arroz con salami. Huevo con pan. Wow. Pero el atleta, hasta que no llega a ese no había punto, supervisión. 13 años, al lado de los varones no había supervisión. Sí. Obviamente no fueron. Esto no ocurrió. Sí. Pero eso eran las condiciones. Pero la mayoría de los atletas aquí, mientras están los años de formación, hasta que no llega a un sitio a una élite, donde puede costear, ¿verdad?, una persona experta en nutrición, donde puede costear esa nutrición y los suplementos y todo lo demás, está a su propia merced. Porque no hay mucha información y no hay tal vez muchos recursos para que tenga como ese crecimiento óptimo como atleta. Entonces es un gran problema. Yo una vez tuve acceso en mi época fuera del deporte. Cuando digo el deporte fue como no como atleta, sino como periodista. En esa época, fuera de ese confín, yo tuve acceso a un muchacho que tenía, que él era escucha, y tenía varios peloteros ubicados ahí en el Centro Olímpico. En el Centro Olímpico funcionan varias academias de grandes ligas, y funcionan otras tantas academias informales. El caso de las academias de grandes ligas es muy específico. ¿Por qué? Porque esas academias tienen un manual del manejo de la cocina. Pero en esta ocasión se revertía eso, porque yo pensaba que era, bueno, aquí vamos a comer, pero ya tú sabes, va a ser brócoli con carne, una carne baja de sal, y yo me ubiqué de una vez en el contexto americano. Pues no, lo que tenían era un arroz con salsa y habichuela y cosas. ¿Por qué? Porque entonces me dicen, estos peloteros acaban de ser firmados. Quitarles el hábito es un asunto de 2 años. Sí, hay que llevarlo solo. Los hábitos son una cosa tan cimentada en la formación de una persona y en el manejo del día a día, que no pueden ser arrancados. No, además te lo vas a estresar. Exacto. Lo vas a estresar. Son cosas. Para mí el caso de las academias aquí, por encima de todo el discurso alrededor de ellas, es muy particular. Por otro lado, me decían las personas involucradas con atletismo y todas esas cosas, que cuando ascienden a otro nivel, cuando ya tienen perspectivas, es que el asunto ya... Sí, pero aquí se están mezclando 2 temas importantes. Estamos hablando de deporte amateur y estamos hablando de deporte profesional. O sea, en el caso de la academia estamos hablando de deporte profesional, porque desde el momento que tú firmas
con un equipo, ya tú pasas a ser un atleta profesional. Independientemente de que ya se puede ir a la Olimpiada y tú puedes competir, pero también está el atleta que le rinde un servicio al Estado Dominicano, siendo atleta de las selecciones y de las distintas federaciones de los distintos deportes. Explica por favor en qué consiste el nivel profesional. Explíqueme eso, porque para mí son profesionales todos. Bueno, para mí, o sea, tienen la importancia. ¿Tú me entiendes? Hay deportes que están mucho más desarrollados en regiones, y hay países que, si se puede usar el término, son hay deportes que son endémicos, o sea, como la República Dominicana, el béisbol. Bueno, aquí si tú quieres buscar un beisbolista bueno, tú cierras los ojos y dices, déjame coger para la República Dominicana. Ahí es que están los beisbolistas. Exacto. Bueno, porque el béisbol es, si se quiere, es nuestro buque insignia. Igual como sería la India con el cricket y esa gente. Entonces, definitivamente... Pero en la India no es endémico. El cricket no es endémico. Es heredado. Exacto, es heredado, pero también nosotros somos heredados. Sí. O sea, si nos vamos ahí, no acabamos, necesitamos 5 programas. Exacto. Pero definitivamente... Los deportes heredados. Exactamente. Entonces... Y que nuestro próximo programa. Exacto. Entonces, ahí es que viene el detalle de que el atleta, pues amateur, es un atleta que no recibe un salario por eso, que es protegido por el Estado en la República Dominicana para que llegue a un óptimo estado deportivo y obviamente participen en las distintas competencias eliminatorias continentales para llegar a los centroamericanos, a los panamericanos, a los Juegos Olímpicos. O sea, pero definitivamente, si usted es un atleta, por ejemplo, ya de atletismo en la República Dominicana, de repente el atletismo ha alcanzado un gran valor, porque nosotros nos hemos dado cuenta que somos talentosos. Mary Lady nos abrió los ojos, porque de repente nosotros teníamos una crítica interna y decíamos, bueno, Félix Sánchez, lo criticaban y decían, no, Félix Sánchez lo hicieron los americanos. Pero Félix Sánchez ha hecho un trabajo increíble con un grupo de jóvenes y ha implantado una disciplina de trabajo que definitivamente ha empezado a dar su fruto y ha desnudado la realidad de que los deportes básicos como gimnasia, atletismo, son el cuerpo que estructura el atleta para cualquier otro deporte. Y de repente ahora tú te metes en Twitter y tú ves a los cronistas, a la gente diciendo, no, la gimnasia, no, el atletismo. Esa es la columna vertebral para la práctica de cualquier deporte. Gran parte de los atletas que juegan béisbol, que juegan basquetbol, han tenido un cuerpo de formación en esos deportes en algún momento. Pues te digo algo, mira, hay que ser también crítico con el deporte nacional y darle como un valor al trabajo que se ha hecho, porque si uno se pone a comparar de los años 90 para atrás, hay una realidad diferente luego cuando viene 2003 los Juegos Panamericanos que se hacen en Santo Domingo para acá, porque independientemente con toda la precariedad hay más organización desde las federaciones, el mismo gobierno aporta más a los atletas, o sea, ese programa PARNI que es para los atletas de alto rendimiento que arrancó en el gobierno 96-2000, ahí ya los atletas que consiguen la élite empiezan a recibir más dinero, eso motiva al que viene detrás también para alcanzar ese grupo, recibir más dinero del Estado, el apoyo militar que siempre ha estado, más del 90% de esos atletas que compiten en las selecciones de aquí pasan a alguna institución militar y reciben dinero también. Hay ahora empresas privadas organizadas en Creando Sueños Olímpicos, el programa Creso, que financia muchísimo, especialmente la parte tal vez más importante que ellos tienen. Aparte de que le dan la motivación a los atletas de que vayan a la universidad, porque todos tienen que estar inscritos en una universidad, los atletas que tienen esa edad. Y le gestionan, creo, la beca también. Exactamente, y tienen también que se le pagan todas las competencias internacionales, que eso era algo que le faltaba muchísimo al atleta dominicano, que no tenía ese tope internacional, cuando llegaba a enfrentar a otros países, estaba en desventaja, porque no competía con el talento mundial. Pero también ahora lo hacen constantemente. También el cambio que ha ocurrido, obviamente nosotros de venir de los 80 a los 90, donde no teníamos conectividad, teníamos remotamente, si veíamos página deportiva o el bloque hípico deportivo, veíamos un deporte que no fuera pelota aquí, pues definitivamente los atletas estaban intimidados cuando salían. Nadie buscaba en YouTube a ver con quién iba a competir. O sea, ¿cuánto el campeón de taekwondo aquí con el que yo me voy a enfrentar? Yo no he visto peleando en mi vida. Un amigo mío lo vio
Y me dijo que el tipo tira con la pierna izquierda, ya, o sea, textualmente el análisis. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos. Exacto, en el mejor de los casos. Sí, porque sí. Entonces fácilmente que tú decías, ese tipo es una avispa. Exactamente, entonces tú tenías un atleta isleño, no continental, en los otros países, o sea, estaba preso en la realidad de una isla, y de repente tú tienes el acceso a videos, a otras información, a competencias internacionales mucho más factibles, a estudiar, y eso le abre la mente al atleta. Psicológicamente el atleta dominicano cambió, porque se dio cuenta, desde el 77, señores, cuando nosotros ganamos Centro Vázquez, la mentalidad del dominicano en otro deporte que no fuera que no fuera béisbol, cambió. O sea, nos dimos cuenta de que sí se podía hacer en otro deporte. Entonces, y digo 77 porque fue icónico esa victoria para la República Dominicana, pero definitivamente ha sido un viaje bien largo, y la República Dominicana, con el fenotipo que tiene, cuando hablo de fenotipo, para los que no son médicos, es la expresión de los genes paternos y maternos, o sea, lo que se manifiestan, pues definitivamente es muy bueno para el deporte. Nosotros somos un fenotipo atlético. De hecho, cada vez que viajo, cada vez que voy a juegos, que voy a competencias internacionales, nos señalan, señores, que con ese fenotipo del dominicano es increíble para el deporte. Señores, y así hay algunos de nosotros que no tenemos cuerpos atléticos, así que vamos a una musiquita y regresamos en breve. Sí, exacto. El doctor nos dio una medicina. Dígonos, porque yo toqué de esa medicina. Me dijo Micaela, mira, chúpate esa pastilla. Y yo le dije, pero ven acá. Sí, sabe. Ven acá. ¿Y qué es lo que tú me estás? No, eso me lo dio Ben Brugal. Yo dije, no, está bien. Ya eso es a uno. Y efectivamente me alivió instantáneamente. Pero yo vi la instrucción. Después del pleito con los gatos, antes del pleito con los gatos. No es música. De eso hace tiempo, Miren. Y doy las instrucciones, no más de 7 días, bla, bla, bla. Pero bien. Sustancia controlada. Si vengo 3 veces más al programa, me quedo sin consulta. Pero no hemos dicho cuál es la pista. Tolentino Deck. Tolentino Art. No, ella. Mira, Rubén Tech. Háblame de no, sigue tú el tren de pensamiento que estableciste con los deportes. A mí me interesa, sobre todo, la visión del pasado, la parte del internet y la televisión y el auge de los medios y toda esta mediatización de que hemos sido objeto, que ha transformado sin duda alguna la sociedad. ¿Qué otras cosas tú ves como yo digo que la ambición, el deseo, son cosas la posición más difícilmente medibles, pero la posición que adquiere el atleta ganador es aspiracional. O sea, tú tienes un mundo que valora todo entrañablemente al deportista ganador. Se convierte en un ídolo, se convierte en parte de la moda. Mercadológicamente es explotable definitivamente su figura en todos los ámbitos, y si esa persona, aparte de ser un gran atleta, se maneja bien en los medios, se maneja bien en todos los circuitos de la vida, pues puede llegar mucho más lejos. Tú tienes verbo y gracia, podemos mencionar aquí por ejemplo, Marco Díaz, o sea, un tipo que estudió, que se maneja bien en ámbitos fuera del deporte, pero en su tiempo también fue un buen deportista. Pero tú tienes Marco Díaz para mí es especial, ¿Sabes quién yo te agrego ahí? Yo te voy a agregar a Gabriel Mercedes ahí, para hacer el ejemplo de un atleta dominicano que viene de los diplomados. Gabriel es de un campo de Monteplata, ¿verdad? Gabriel se maneja muy bien. Era un tipo que era cobrador de guagua. Se forma en Monteplata. Hay una escuela deportiva muy buena. Hay unos entrenadores ahí que tanto en taekwondo y en atletismo que han logrado varios medallistas de los olímpicos de aquí, panamericanos, vienen de Monteplata. En el caso de ese muchacho, es una estrella del taekwondo, de los mejores de todos los tiempos, ¿verdad? No ganó medalla de oro por un tema de los jueces que a República Dominicana lo ha perjudicado de por vida, cuando enfrentamos a países como México, Estados Unidos y cosas así. Tuvo a segundo de ganar una medalla de oro olímpica, fue medallista de plata. Y ese muchacho
pasa, ¿verdad? Se convierte en estrella del taekwondo, termina su carrera por una lesión en la rodilla en las Olimpiadas del 2012 en Londres, ¿verdad? Entonces Gabriel él hace gira dando charlas motivacionales. Claro. Ha recorrido el mundo con eso, usted lo dice. Un tipo que ha ido subiendo en la Policía Nacional. Ahora mismo él está como su director de comunicación en la policía con Diego Pequeira. O sea, tiene un rango altísimo ya como policía. Es un tipo que la gente de Creso, Felipe Vicini, lo llevan a todos lados porque es un tipo que se ha dejado sentir. Entonces él, además de su logro deportivo, fuera de ahí hace una carrera, ¿verdad? Como también estudió, se hizo profesional. Creo que contable. Y entonces ese tipo te deja saber. Pero tiene todos los méritos del mundo. Exacto. Sí. Entonces lo que te digo es un ejemplo de cómo el deporte te puede ayudar a ti a dar un salto de la extrema pobreza a convertirte en un ente productivo de la sociedad. No, y tienes recursos para mantener a tu familia. Y la reina del Caribe. La reina del Caribe. También. Fíjate que cada muchacho. La reina del Caribe para mí es espectacular. Cada muchacho que va dejando el proyecto, cada muchacha que va dejando el proyecto de la reina del Caribe, increíblemente nos sorprende porque tiene muchísimo talento que van desarrollando integral como un ser humano, que es lo que queremos del deporte. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que definitivamente analizar en nuestra propuesta deportiva. Y obviamente ahora que está de moda hablar de iniciativa público-privada y la que sé yo cuánto, definitivamente el sector privado ha aportado increíblemente a la formación de esos atletas que tenemos en la actualidad. Fíjense que son las más diáfanas, las más celebradas, son iniciativas en las que personas que no han estado en la política se han metido a trabajar con esos atletas. Y bueno, yo no estoy bajo ninguna circunstancia haciendo una propuesta aquí porque no es mi función, pero definitivamente tenemos que implantar más de esas cosas. Definitivamente eso toca fibra sensible. El deporte es una política como la política partidaria y cuidado las federaciones son ahí está por ejemplo un círculo difícil de penetrar. Si se toma una experiencia internacional en cuenta de ser la de Cuba, donde el deporte era una política, tenía una política de Estado muy sí, definitivamente, aunque Cuba ha ido bajando significativamente pero Cuba también sacó mucho beneficio del acceso a ese círculo soviético de calidad deportiva. Eran recursos interminables que definitivamente ellos tenían en su poder. Si bien ellos mantienen la calidad debido a que han tenido glorias, cuando vienen glorias deportivas, pero los cubanos tienen un fenotipo significativamente parecido al de nosotros. Lo que pasa que su enfoque deportivo se mantuvo en el tiempo. Nosotros, por los distintos avatares sociales de la democracia, ¡qué diplomático! ¡Diablo! Pero tú fuiste a un curso de diplomacia mínimo. Por los avatares, ¿cómo es? Sociales. Sociales de la democracia dominicana. Debe decir políticos sociales. Políticos sociales de la debería decir para estar precisamente. Este programa queda clausurado. Diablo, muchachos, qué dura la pusiste. No, pero tú fuiste del ortopeda a Tocqueville. Mira, tú sabes algo. Es cierto lo que estoy diciendo. Es así. No es un axioma, pero es casi un axioma lo que estoy diciendo. Es así. Yo lo llevo al tema económico. Yo creo que es importante, porque al final del día, cuando tú tienes los países de bajos recursos, tú vas a Brasil, por ejemplo, esa masa pobre que muchos llevaron el fútbol a otro nivel como pasión nacional, pero al mismo tiempo mucha gente queriendo salir de la pobreza por ahí. Y aquí, ¿qué se ha dado cuenta la gente? Que no solamente con la pelota se puede hacer dinero y carrera en el deporte. Porque esa muchacha del voleibol, por ejemplo, en Europa hay una cantidad de ligas deportivas de voleibol que dan buen dinero, y la mayoría de esas muchachas que están aquí en la selección de voleibol juegan en esa liga profesional y todas tienen un nivel económico respetable, ¿se entiende? Y yo en el atletismo, con la Liga Dorada, por ejemplo, Marlene y Paulino este año se ganó dinero corriendo y ganando carreras por ahí en Europa. O sea que al final del día el dominicano va dando cuenta que en diferentes deportes también hay un estilo de vida y hay una manera de sustento económico. Señores, nosotros tenemos dominicanos en el Real Madrid, que fue exactamente Mariano, que fue Mariano, que ya no está en el Barça. Segunda generación. Sí, de segunda generación, claro, pero viene, pero de hecho nosotros tenemos uno de los prospectos número 1 en Estados Unidos en las categorías inferiores de la MLS, es un dominicano, Edison Ascona.
¿Cuál es la MLS? La Major League Soccer. Edison Ascona, que es miembro de la selección nacional dominicana, sub-23 y los Ascona sub-20. Nosotros tenemos, fíjense cómo se ha ido desarrollando el fútbol en los últimos tiempos, increíblemente en un proceso interesante, si tú lo pones sociológico, porque viene de un estrato alto y ha ido bajando y permeando a los demás estratos, y hoy en día la Liga Dominicana de Fútbol está creciendo considerablemente. El fútbol, al igual que el baloncesto, y más que el baloncesto, diría yo, es un deporte barato. Sí. Tú lo único que tienes que tener es un descampado y dos palos y una pelota. Dos palos y una pelota. Dos palos para delimitar el campo, el gol. ¿Tú me entiendes? No es como el béisbol, donde se requiere una inversión importante. Pero definitivamente nosotros hemos estado enamorados por décadas del béisbol y eso va a seguir. Pero sí, lo que el dominicano se ha dado cuenta de la variedad. En el fútbol es que está. No, tarde o temprano tú eras dominicano en el fútbol mundial. Sí. Tarde o temprano. Y más que en el baloncesto. Señores, nosotros tenemos ya la Liga Dominicana de Fútbol, de la que obviamente he sido parte de la estructura en la parte organizacional y médica. Ya está llevando dominicanos a jugar fuera en las distintas ligas, en México, en Bolivia, en otros países, con buenas representaciones. Ellos son muy fuertes en edades de 18, 20, 21, 22, 23. ¿Qué significa? La Federación de Fútbol que tú lo mencionas, que es un fenómeno diferente. Mira lo que pasa en el baloncesto ahora. Aquí tal vez el desarrollo del baloncesto local, el entrenamiento local, yo creo que ha disminuido versus lo que era hace años 70 y 80. Exacto. La calidad de la preparación del atleta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que hay un grupo ahora, o sea, se ha creado como una especie de sistema que cuando hay muchachos de talento aquí, se van para Estados Unidos temprano, para la época de bachillerato, y ahí lo desarrollan y lo convierten en basquetbolistas. Y ahora hay decenas de dominicanos. Lo que hizo el papá de LeBron James. Exacto. Bueno, y ahí está, por ejemplo, Chris Duarte, un dominicano que está en la NBA. Exacto. De Puerto Plata, Chris Duarte. Se fue. Sí, nosotros definitivamente, humildemente, los puertoplateños tenemos de los 3 dominicanos que están en la NBA. Okay. Pero con toda la humildad. Sí, con toda la humildad del mundo. Entiendo, entonces se encontró ese canal para que los muchachos dominicanos aprovechen ese talento. Que fue a través de una iglesia, déjame decirte, fue a través de una iglesia, la historia es interesante. Pero hay muchos, o sea, tú te pones a ver la lista de jugadores dominicanos que hay jugando en universidad en Estados Unidos, y son más de 30. Lo que pasa es que hay muchas universidades pequeñas, hay un tema académico que le impide tal vez jugar en las principales universidades, pero hay un talento enorme. Y esos son gente que después van a jugar en Europa, algunos se colan. Pero fíjate que yo creo que esa historia... Mira, que no me leíste la mente, Máximo Ferretti tiene mucho que ver con eso. Exacto, la historia de Chris Duarte, o sea, de haber pasado de una community college a una universidad como Oregón, y haber pagado ese precio, o sea, de hacer ese traspaso, porque realmente no todas las universidades quieren a personas que por una barrera idiomática no se pueden desempeñar académicamente. Exacto. Pues definitivamente eso yo creo que va a servir como respaldo para las generaciones futuras. Así como sirvió Manu Ginóbili para los argentinos en la NBA, yo creo que Duarte definitivamente va a ser el nuestro, porque Al Horford no es nuestro, no nos representa en ese sentido, porque ya Horford venía de ser hijo de una periodista que tenía una clase acomodada, igual de Horford, su padre jugó en la NBA, o sea, los estándares de Horford ya era de un norteamericano, o sea, él podía jugar en cualquier universidad porque tenía un desarrollo intelectual, muchas cosas que gracias a Dios sus padres se lo suplieron, pero y que no está mal, pero estamos hablando de quién puede servir como ícono para abrir la puerta a la clase pues no pudiente de la República Dominicana que tiene aspiraciones deportivas. Definitivamente esa historia de Duarte es tal vez el dominicano más típico que da el salto, porque todos los otros tienen unas condiciones que por alguna razón chiquitos se fueron a vivir la familia para afuera, otro que nació en el primer momento allá, Plata jugando en un club. Horford viene con el pedigrí y la de atleta, porque tú sabes que para ser basquetbolista físicamente tú necesitas ser especial, o sea, un basquetbolista profesional no es cualquier persona, ahí no importa necesariamente lo que tú trabajes ni nada, que importa mucho, pero no es solamente eso, o sea, tú necesitas un físico específico para eso, y Horford viniendo de un padre basquetbolista lo tenía sobre ya. todo ahora
La época de Sport y Web pasó. Exactamente. Ahora es imposible que Sport y Web sea quien fue. Ahora es de 6'5 para allá, y cuidado, 6'5 un enano ahí. ¿Tú me entiendes? Yo creo que este año la NBA retornó, ya hablando de la NBA, ya tú me seduces hablando de esos temas de la NBA, que me pone a hablar en eso. La NBA ha hecho un cambio en el estilo de los árbitros, de no pitar faltas pues superfluas, y eso ha retornado a la defensa otra vez. Muchos atletas que estaban acabando porque las defensas estaban abiertas en la NBA, de repente este año ha vuelto otra vez el score a bajar, ya nadie está metiendo 140 puntos, 100 y pico de puntos, hay gente que se queda en 90, igual que los años 90, que era lo que la gente decía, pero ustedes añoran la época en la que se daban tablazos, fundazos, piña. Claro. Dicen así. Michael Jordan. Exactamente. Pues, antes de Michael Jordan. También. Antes de Michael Jordan, porque la época de Michael Jordan es la época de la zafra. Exacto. La época de meter puntos desbordadamente. No, pero todavía había defensa en esa época. No, porque es que es otra época. Pero la época de Magic Johnson es la época a la que se ha querido retornar. Exactamente. Pero mira, yo creo que el deporte dominicano, volviendo ahí, siempre ha sido un tema de precariedad, pero yo creo que en los últimos años ha sido un salto positivo. Sí. O sea, al deporte dominicano le falta muchísimas cosas y todavía falta cultura, inversión y todo lo demás, pero yo creo que se ha ido encaminando bien, poco a poco, al paso, pero positivamente los últimos años. Si yo diría algo positivo que debe de ocurrir, que todavía no está ocurriendo, es que alrededor de los atletas, alrededor de las selecciones nacionales, tiene que haber un proceso de profesionalización de lo que hay. O sea, si yo ahora mismo, el problema que ahí viene, eso son las cabezas, es un tema no de atletas. Sí, ya es un tema de la cabeza. Entonces, de repente, si a mí me gusta, si yo fui un gran jugador de tenis, no necesariamente yo soy, si yo estudié medicina general y no especializada, yo tengo que ser el médico de la selección de tenis, no, porque él fue tenista. No. Se capacitó ese señor para ser el médico de la selección. Es especialista en ortopedia o en fisiatría o en medicina del deporte o en cosas que van vinculadas con el deporte. Bueno, pues ese pero él no jugó tenis. Pero, señor, no significa eso no es un factor para elegir al médico. Yo trabajo con la Liga Nacional de Fútbol, con la Selección Nacional de Fútbol. ¿Y tú nunca jugaste fútbol? No, a mí me ponen a darle una pelota y no sé cómo que le voy a dar. Señores, porque yo vengo del basquetbol. Mi cirujano en los Estados Unidos era el médico de los New York Rangers. Exacto. Él nunca se montó en ninguno tenis, en ninguno patines de hielo. Nunca. Yo vengo del trabajando en el fútbol. Tú mencionas el tema de que dicen él no jugó tenis, pero hay otro peor que dice el que está aquí es fulano porque es amigo mío. Es amigo mío. Hay que se daña pero por ahí, entonces lo que te quiero decir es, de repente, tú tienes la universidad, la Pucamaima tiene la carrera de técnicos en terapia física y de licenciados en terapia física. Y la Universidad Católica de Santo Domingo, aquí en Santo Domingo tiene la Universidad de terapia física. La carrera. La carrera de terapeutas físicos. Sí. Bueno, pregúntame cuántos están trabajando en las selecciones nacionales. No hay un proceso de profesionalización. Generalmente un masajista, un qué sé yo cuánto, y definitivamente yo estoy totalmente de acuerdo con el rol de esos individuos que fueron empíricos, pero también yo entiendo de que hay que buscar una forma de que el deporte siga la dirección correcta, en el sentido de exigir la profesionalización y reconocer a las personas que hasta ahora han jugado un papel empírico y que nos han ayudado sin denigrarlos. No sé si me entiende, pero el deporte tiene que profesionalizarse. Hasta el Estado a veces tiene que involucrarse, porque eso es una cosa para que un Ministerio de Deporte, un Comité Olímpico diga, espérate, los entrenadores míos, los que salen graduados de esa universidad, tienen que pasar por aquí. Exactamente. Entonces, yo lo quiero meter en mi federación, lo quiero meter en mi organización. Debería existir hasta una pasantía
obligatoria. Me leíste la mente. Hasta una pasantía obligatoria de esos individuos en los parques deportivos. Claro que igualmente debería existir rotaciones, porque si el deporte es una empresa nacional de orgullo, que produce bienestar, pues definitivamente nosotros deberíamos tener por ejemplo, yo en Rehabilitec recibo médicos internacionales que vienen a rotar conmigo en medicina del deporte, y yo le hago que vivan la experiencia conmigo en los partidos de fútbol, que vengan y vean eso, porque no tienen acceso a verlo en sus países, muchos, pero nosotros tenemos que ser más inteligentes que eso. Pero probablemente aquí hay, lamentablemente, profesionales que a lo mejor están diciendo, espérate, que yo sé que estoy aquí, yo no quiero que nadie vea esto, yo no quiero que, ¿entiendes? Entonces, todo lo contrario, es como si un neoliberalismo de la capacitación. O sea, el que esté más preparado va a ocupar los espacios. Bueno, en esa nota nos vamos a una musiquita y regresamos en breve. Y seguimos con Armando Soldevila y el doctor Francisco Benz Brugal. Diablo, qué apellidas. Miren, yo recuerdo muchísimo en mi época de periodista que yo amaba como amante del béisbol y del basquetbol, del baloncesto. Yo me concentré como escritor en esas dos áreas. Luego tuvimos a Antonio Valdés y yo me desligué del baloncesto, naturalmente, como es de esperarse, porque Antonio Valdés es un escritor A1 y esa es su área. Yo recuerdo que en esa época estaba Presignado Doñé, estaba de moda Presignado Doñé. la Federación de Atletismo. En los círculos. Y no solamente eso. No, tú dices Presignado Doñé, el masajista, todos los peloteros de Grandes Ligas iban donde Presignado. Y aparece en el expediente Mitchell de dopaje en Grandes Ligas. No puede pisar un play de Grandes Ligas porque está vinculado directamente con ser el pusher de esteroides de los peloteros que salieron positivos. Iba yo a decir, entonces. Me agarró a medio trago. Me agarró a medio trago. Iba yo a decir que de los tiempos que han cambiado mucho las cosas, de ese tiempo en que iban religiosamente donde la figura de Presignado. Pero eso pasa todavía. Eso pasa todavía. Tienen a él y a otro grupo de aquí que esos tipos creen. Hay peloteros de aquí que buscan a esos tipos y los llevan para su casa en Estados Unidos y pasan 2 meses con ellos. Para que la tienen y que los gringos no le saben atender y que solo lo que pasa es que déjame, pero Vladimir Guerrero ni que llevaba a su mamá a cocinarle a las habichuelas. Lo que pasa es que aquí hay una que eso yo lo veo bien. Yo también. El atleta dominicano. ¿Cuál es el problema con eso? El atleta dominicano tiene muchísimas, vamos a decir, se podría decir cábala o costumbres que son ñoñerías que son excentricidades, sería la palabra. En otros países sí. Exactamente. Por ejemplo, el masaje. No, que yo necesito que me den un masaje de descarga. ¿Qué es la descarga? ¿Qué es la descarga? Entonces, bueno, definitivamente un masaje de descarga es con happy ending, es con final feliz. Eso es como el sereno. Ay, ten cuidado, no salga, no coja sereno. Exacto. ¿Qué es el sereno? ¿Qué es el sereno? ¿Qué es una jarina? La descarga va por ahí. ¿Qué es una jarina? ¿Qué es una jarina? Está jarineando. Y esa es la que da gripe. ¿Qué quiere decir? Esa es la que da gripe. No, un diluvio no, pero el harineo sí te va a dar gripe. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que nosotros arrastramos, pero que como dice Micaela, yo no lo veo mal. Ahora, yo lo veo bien que también se vaya acompañado de los otros, de las otras prácticas. ¿Entiendes? Si usted se quiere llevar a su masajista del Olímpico, yo estoy totalmente de acuerdo que se lo lleve. Porque fue el que trabajó con usted muchísimo tiempo. Y él sabe cómo descargar. Él sabe cómo descargar sin de la carga. Entonces, definitivamente, pero eso no significa que usted no tenga un staff médico, que usted no tenga un staff de physical therapist. Viste, te lo dije en inglés, Micaela, para que no te quede. Terapeuta físico. Yo me acuerdo en un juego que trabajen con usted la lesión. De los Yankees que yo estaba cubriendo. Y me dice un tipo, estaba fichando Roger Clemens. Era un juego naturalmente en la liga del Cactus,
de la Toronja. O sea que tú estabas allá, tú estabas por allá por la Florida. La liga, Tú estabas en la Florida. Tú estabas Sí, en Fort porque- Myers. Eso me hizo chiste. Tú estabas en Fort Myers. Sí, porque la liga de la Toronja le dicen a la liga, a las grandes ligas que van a Miami Campo de entrenamiento. y a los campos de entrenamiento, y la liga de Cactus le dicen a los que van a Arizona. Ya. Es Tú estabas en así. el Cactus o en la Toronja. Estaba en la Toronja. O sea que tú estás en Fort Myers, Orlando, por ahí. Exacto. No, en Port Charlotte era donde iba Boston. Y en Lakeland. Fort Myers, sí. O en Lakeland. Exacto. Y estaba pichando a Roger Clemens. Y entonces me dice un tipo, ya Clemens está por salir porque yo lo conozco y él va a salir. Ellos pichaban 4 innings, creo que era, 3 innings. Y yo, óyeme, pero qué pena, porque el tipo era un poema verlo pichar. ¿Tú me entiendes? Y el tipo me dice, no, ese tipo sale de ahí vuelto un trapo. Y cuando él picha 7 innings, 6 innings, ahí es que él sale desbaratado. Tú lo ves que él hay que rehacerlo como el hombre nuclear. ¿Y cómo va a ser? Y me dijo así mismo, tú no te imaginas el nivel de concentración. El nivel de concentración, bueno, en las grandes ligas hay el mito, yo le digo mito porque eso la credibilidad de eso es cuestionable, de que el lanzador no se le habla el día que él lanza, no se le habla. Tú no puedes. Bueno, eso depende del Y si está lanzador. pichando bien menos, es Y más, si, no y te si puede está ni pichando pasar. bien, exacto. Pedro Martínez, cuando Pedro Martínez venía de esos streaks de ganar 6, 7 juegos, de 10, qué sé yo cuántos partidos, que eran partidos espaciados, porque él no picha todos los días. No. ¿Tú me entiendes? Cuando él está en esa racha ganadora, a él no podía hablar, no podía dirigírsele la palabra. Nadie le dirigía la palabra. Es una especie, tú sabes, para no romper la concentración, porque Para no el tipo romper tiene la que estar demasiado concentrado, aprender cómo que le va a pichar a cada gente, llevar los conteos y todo lo demás, para que no Sí. salga como de esa línea de concentración Sí. súper enorme. Entonces, eso es como hay tipos que no Eso- le gusta y no eso- hablan con la prensa tampoco, Eso, no hablan exacto. con nadie. Pedro Martínez tenía bastante cuidado con eso, con el manejo de hablar con la prensa. Y yo recuerdo que nos dio una entrevista a nosotros porque éramos dominicanos. Pero hay muchísimo detrás del juego, como para tú, una vez tú aprendes esas cosas, tú sabes que cuando un pitcher se para a pichar, no es nada más eso, él trae todos esos días de estudio, porque él tiene que estudiar el equipo al cual él le va a Claro. pichar. Y si ponen a fulano de segundo bate en lugar de tercero, como tradicionalmente lo pone, y si él no le puede pichar al cuarto bate, si le picha alto, si le picha abajo, si le picha afuera, si le picha adentro. ¿Tú me entiendes? Son cosas muy importantes para un lanzador, y entonces eso tiene consecuencias sobre ti, naturalmente. Y a Roger Clemens había que armarlo ya en la postrimería de su carrera. Había que armarlo de cero, como dicen. Tú sabes que otra cosa, un factor que ahorita dejé y que creo que debo resaltar, tú que hablaste de la nutrición deportiva, hablamos de la parte médica, hablamos de la educación, hablamos de tantas cosas, es la psicología deportiva. Nunca como ahora, la psicología deportiva tiene un rol importante en el desarrollo de los equipos, en el desarrollo de los atletas, y definitivamente las selecciones y los equipos que constan con servicio de psicología deportiva generalmente también manejan eso. Manejan eso. Y yo le decía a la gente que a veces los equipos no se percatan, y hablando de béisbol, por ejemplo, de que tú tienes una percepción, lo que diría Carl Jung, que sería el inconsciente colectivo de alguien, de cada quien de su equipo. Y justamente, ¿qué también tú piensas de tu equipo? ¿Qué tanta energía se concentra en esa persona que creen en los fanáticos? Pues arma una estructura de pensamiento común y hace que probablemente el equipo gane. Si lo vamos a la estructura junguiana de pensamiento, pues definitivamente romper esas tradiciones. Por ejemplo, los Yankees
todo tiene que estar afeitadito, cambiadito, ya no hay barbuces, la que se cuenta, porque esa es la tradición. Jason Yankees tuvo que afeitarse. Y todo el mundo llega ahí, y eso es un ejército. Exactamente, un ejército. Y eso es tradición, y la gente acepta eso como parte de la tradición ganadora. Y tú tienes un jugador que de repente estaba teniendo una mala temporada, lo firmaron los Yankees y de repente, pero este tipo despertó a dar palo. Pero en Arizona este tipo no estaba dando palo, bueno, porque se armó de la tradición. Pasa con los Celtics en el básquet, y pasa con muchos equipos. Entonces, definitivamente, canalizar esa línea de pensamiento en tus atletas, en tus cosas, es importante. Yo estaba viendo un documental sobre Tom La Sorda, que no necesariamente fue más le decían el pelotapitcher, y dejaban a los lanzadores. No, que venía de esa generación donde no había relevista, eso es una tradición de manager de todo. Olvídate esa vieja escuela. Ahora se le explotaron el brazo en el 88. Exacto. Una estrella del pitcher. Eso es verdad. Pero pichó una buena temporada más, que fue con los Indians. Con Cleveland, sí. Después, vino aquí, estuvo aquí con el Licey y pichó primores. Pero eso era un estilo de manager, de manilleo que estaba. Entonces decían que Tom La Sorda era un gran motivador. Él, como la mística, él sabía cómo girar el tornillo apropiadamente en sus jugadores y cómo armar una alineación poderosa, que fue comprobable en el 84 fue que ganaron 88 aunque a un trabuco de Oakland que era supuestamente 100 veces más equipo que los Dodgers con grandes pitchers, porque esa línea que tú dices de los managers que motivan, o sea, hay dos escuelas con eso, porque ahí está la escuela que viene más de esta época, que es la famosa escuela científica, que los numeritos hablan por encima de lo que sea, pues todavía hay gente que cree que eso influye mucho. Ese tipo, ese líder que motiva un equipo y que le pone las condiciones, el ánimo a la gente ready para jugar. Claro, pero yo te diría que realmente la escuela científica tiene resultados en temporada larga, y yo te diría que el manager motivador es el manager de los playoffs. O sea, porque de repente tú tienes un equipo que se basa en números, y hemos tenido varios ejemplos, tipos que han ganado temporada de muchísimos juegos y de repente en los playoffs se cayeron. Se dice que lo mejor es tratar de buscar un balance de las dos cosas, que no deja ninguna afuera. Exacto. Sí, pero yo creo que lo de esa tendencia que viene, la tendencia Moneyball dentro del béisbol de Grandes Ligas, es importante esa visión, como una curiosidad. Pero esa es una visión económica también, porque nosotros amamos la parte humana del deporte. El dividir el cuadrante con valores y todo eso tiene, pero no es todo el valor. Pero fíjate lo que está pasando en el deporte, con el dinero, sobre todo con la percepción económica de los atletas, pues de repente puede convertirse en algún momento hasta en una amenaza para una franquicia, para un equipo. Y obviamente me van a crucificar por este comentario, pero tú de repente tienes un tipo como LeBron James que llega a un equipo y toma el control de la limpieza, de la gerencia, de la presidencia, de la cancha, del coach. Dicen que del baloncesto más allá del equipo. Exactamente. Sí, entonces, lo que pasa dicen que a LeBron James no le cantan falta. La franquicia de la NBA se dieron cuenta, porque con la popularidad de cada deporte. Tú tienes que defender de eso. Es la percepción. Tú sabes que la popularidad de cada deporte es que en el basquetbol, un solo tipo, una estrella grande de esa, te hace un equipo ganador por 10 años, por ejemplo. Entonces el equipo ha tenido que ceder poder a esas estrellas para poder tenerla ahí. Pero al final tú tienes el costo-beneficio. Por ejemplo, tú le preguntas ahora mismo a el manager de Cleveland qué tan costo efectivo fue esa corona con LeBron, y probablemente te va a decir, empeñamos todo, ¿entiendes? No tenemos todavía, no hemos recuperado todavía, independientemente de que ganamos, ¿entiendes? Entonces al final tú te preguntas, yo debo ceder esos controles. Entonces yo creo que el Moneyball viene a decir, bueno, mira, vamos a jugar con jugadores costo efectivos, que tengan buenos números, que vengan en buenas rachas, vamos a navegar esas rachas de esos jugadores, vamos a hacer los cambios pertinentes y vamos a ganar corona con un presupuesto razonable. Sí, no, porque mira, eficiencia. Yo leí Moneyball, el paso del libro a la película es espectacular, porque el libro
Es un libro económico, como tú comprenderás. Es un libro escrito por Michael Lewis, que tiene la frialdad del análisis económico aplicado al béisbol, que él es un amante del béisbol. Y él menciona ahí, sobre todo como un punto caliente, como una información a dar, que quien generó las estadísticas del béisbol no era un fanático del béisbol, que era un fanático del hockey. ¿Tú me entiendes? Entonces el tipo dice que hay sin duda alguna un missing. Pero bueno, dejando todo eso de lado, eso nos enseñó, digamos que les enseñó a las franquicias no tan afluentes, a las franquicias no tan ricas, a jugar el béisbol pequeño, y les enseñó a las grandes a jugar el béisbol pequeño como medio de capitalización, sí, sí, que es obtener victorias. Dicho sea de paso, cuando Billy Beane va a Boston, él dice que no a la oferta, y Boston, aplicando la política del béisbol pequeño, por así decirlo, gana entonces la Serie Mundial. No, y ahí ellos usaron lo mejor de los dos mundos, porque Boston agarraba y te metía el béisbol pequeño, pero al mismo tiempo a la estrella que tenía que darle su dinero la daba también y la mantenía. Sí, sí, no, o sea, ellos pudieron aplicar las dos cosas y le fue mejor. Sí, pero por ejemplo tú tienes en la NBA, por ejemplo lo que pasó con Milwaukee el año pasado, sí. Tú tienes Milwaukee con una gran superestrella, pero tú tienes alrededor de esa gran superestrella, tú no tienes superestrellas, tú tienes realmente jugadores de rol de mucha calidad. En béisbol no pasa lo que pasa en el baloncesto, Francisco. Que no es lo mismo de armar un super equipo, era el primer equipo que gana, que no es Golden State con superestrella, que no es LeBron con media Salón de la Fama. No es de Detroit del 2004, no había un equipo así, que ganaba de que sin 200 estrellas. Exactamente, sí. Exactamente. De Detroit del 2004. De Detroit, claro, sí. Los Pistons del 2004 que le ganaron sí. Los Lakers, que tenían a Reggie Wallace, sí. Tenían a Richard Hamilton, John Civilo, ese grupito que no eran todos buenos jugadores, sí. Pero no era nadie que una superestrella. No tenían a Shaquille O'Neal. La verdad que se hizo justicia con ese equipo, porque el manager que tenían, que era Brown, era un tipo merecedor de un anillo, sí. y era un estratega increíble, y yo creo que alineó todas las estrellas, todo lo que pasó ahí. A mí me encanta ese campeonato de la NBA, me encanta. Sí, sí, sí. Es uno de mis favoritos, sí. Sí, no, pero el baloncesto es sustancialmente diferente al béisbol. El béisbol tú no puedes tener, porque a mí me decían, Pedro Martínez va a llevar a Boston, Pedro Martínez picha cada 4 días. Exacto. Claro. ¿Y qué pasa en los otros 3 días si Boston pierde? Claro, para que Boston tenga una estrella de esa ahí es difícil ganar. Y él se puede echar sobre sus hombros, si tiene el liderazgo. Pero puede haber una estrella sin liderazgo. Pero lo que ocurrió ahora con el japonés ahora, con Otani, que Otani te picha y te batea muchísimo, y bueno, de repente tú vas a poder ver una nueva generación que aspire a actuaciones como esa. Sí, pero que pueda pichar y a la vez batear. El béisbol por su organización, son 9 jugadores. Claro. Tú bateas ahora y tú tienes que esperar 8 jugadores más para batear otra vez. Claro. No te puedes echar un equipo encima. No, pero que lo que ¿tú me entiendes? Tiene que ser una labor de equipo. Eso está complicado. Verdaderamente. Teniendo un equipo, los Dodgers, por ejemplo, tienen varios años que han ido como 4 series mundiales, pero no han ganado un título. Y tienen ahí 9 jugadores buenísimos. Juegan diario, los pitchers son buenos toditos, y eso no te garantiza el campeonato. Tú lees eso en el ¿quién va a ganar este año? Los Dodgers. Tienen como sea, que son los favoritos cada año. ¿Es así? Sí. Es así. Señores, vamos a seguir tratando de dilucidar las bondades del mundo atlético, no las maldades, con estas dos personas increíblemente conocedoras de las particularidades de este mundo. Armando Soldevila y Francisco Ben Brugal siguen en Bao Radio. Señores, pero a mí no deja de asombrarme que estos muchachos llegan a las últimas consecuencias de una gesta de... Hay que ver, es que señores, hay que ponerle imaginación a lo que es participar en unos Juegos Olímpicos, la presión que existe ahí dentro.
viejo, que lo más fácil es sabotearse. Claro que y sí. mandarlo todo al carajo. ¿Tú me entiendes? Sí. Es un muchacho tan enfocado y vienen de comer plátano con codito. Pero tú sabes que, Rubén, No tienen las herramientas muchas veces. Yo creo- ¿Qué comerán ellos cuando llegan a esas grandes competencias? yo creo que con esas grandes yo creo buffets, que ¿qué comerán? Nosotros tenemos una cultura a veces. Sí, no, ya ese nivel se No, maneja. Cuando esos muchachos llegan a los Juegos Olímpicos, ya tienen una gente que... Pero mira, hay algo importante de lo que dijo el doctor ahorita, que era el tema de la psicología deportiva, porque uno de las grandes, Sí, uno de los grandes retos del atleta dominicano cuando llega a esos escenarios internacionales es que el mismo ambiente no se lo coma. Sí. Porque tú ves a esos atletas, muchos atletas de esa potencia, aunque no tengan tal vez la calidad, van con esa confianza en el cielo. Sí. Pero Esa misma actitud a veces sorprende al atleta Pero dominicano. tú sabes, Armando, que una de las cosas que ha favorecido también es la capacidad que ha tenido el Estado Dominicano de dotar a esos atletas de fogueo previos. Sí. Ya un atleta antes nosotros no teníamos mucho fogueo, no viajaban, no había torneos ni copas de atletismo para que tú vieras la competencia, para que tú vieras de qué va eso. Exacto. Entonces, definitivamente eso Eso ha sido parte ¿por qué? Porque eso ayuda muchísimo al atleta a conocer otras selecciones, exacto, a educarse en cuanto al juego, al tren de juego de ellos, y eso viene a nivel alto. y eso y ellos viene- se acostumbran a nivel alto, y ayuda también a los comités del deporte que sea a mercadear mejor. Fíjate que ahora nosotros tuvimos los entiendes? Juegos Panamericanos juveniles, que donde los dominicanos tuvieron una participación pues importante. Ujú. Entonces, definitivamente, no es lo mismo esos atletas juveniles que tuvieron medalla. Dile que tú estás trapeando. que que tú- tuvieron- esos atletas juveniles que tuvieron medalla son los próximos competidores en Juegos Olímpicos. Pero ya ellos van viendo en unos Juegos Panamericanos juveniles, por ejemplo, que eran cosas que nosotros no teníamos participación en eso, no se le daba importancia en los años 80, 70, eso no había presupuesto para eso, señores, eso era impensable. Y de repente eso ha alcanzado, nosotros tenemos una cultura en la República Dominicana que pensamos que realmente estamos peor de lo que realmente estamos. Nosotros hemos mejorado considerablemente en deporte, sobre todo hemos mejorado considerablemente. Pero tú lo dijiste al principio de este programa, tú dijiste que nosotros éramos un país en desarrollo. Sí, Lo dijiste muy claro. Sí, sí. A pesar de los pesares, a pesar de los bemoles, nosotros hemos alcanzado. Sí, son pesas muy grandes. Tal vez falta tanto, ¿verdad? Que tú dirías, tal vez falta mucho, Sí, pero, es que se avanza mucho es una cosa tan necia como que nosotros nos comparamos con los Estados Unidos gratuitamente. Exacto, eso no es así. Y Yo eso creo que no lo es primero, así. el ojo donde nosotros tenemos que vernos siempre, en muchas cosas, pero en deporte específicamente, que no lo entendemos, la región del Caribe y Centroamérica. Y nosotros somos líderes ahí, Ujú. deportivamente Sí, hablando. Exacto. Porque Pero es que todavía a nivel latinoamericano o panamericano, cuando tú vas al nivel panamericano, que tú incluyes Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Brasil, son países muy fuertes para nosotros, tú sabes, económicamente, Sí. y como quiera competimos. Sí, ahí con y ese grupo. la autopercepción nuestra tiene que cambiar, pero quizá nosotros no nos hemos dado cuenta de que la República Dominicana, salvo Cuba y Guatemala, es una extensión de terreno inmensa. Ujú. O sea, la isla de la Hispaniola es una extensión de terreno inmensa. Nosotros no somos tan pequeños como realmente pensamos. Esa mentalidad de que realmente no podemos ha ido cambiando, y ha ido cambiando porque nos hemos enfrentado al ambiente, a las vicisitudes desde temprano. Esos atletas ya que van a fogueos internacionales, pues aprenden a no, en buen cibaeño te lo voy a decir, a no azorarse cuando llegan ahí. Estoy azorado. No están azorados. Ya. ¿Qué es azorarse? Eso es como el cerebro. Está como el jardinero. Eso es como el cerebro, sí. Es como el masaje de cara. No, a mí... Eso se le va a quedar uno para siempre. El Azore, a mí se me cuando el 9-11 yo me dediqué a comprar todas las revistas internacionales que salían, y yo compré una Esquire que tenía una fotoilustración de un ojo y las Torres Gemelas en el fondo. En el interior del artículo salía una foto en la cual el fotógrafo, en lugar de mirar hacia las torres,
él viró la cámara y miró al público y hizo una foto espectacular. Entre las distintas expresiones de horror que había un personaje con una gorra así, que ese tipo era dominicano. Dominicano, Radamés se llama. Sí. Ese tipo, en su cara contenía todas las implicaciones de la Azores. Pero ese tipo lo identificaron por esa foto, o sea, como que se supo quién era o tú lo conocías con ese No. La cara es dominicano. No. Tú dices que esa Radamés fue un decir. Sí, porque es seguro que el tipo era dominicano. Sí, seguro. Radamés Núñez. Tú sabes. Radamés Ulloa. ¿Tú me entiendes? De Barahona. Mira, yo voy a hacer esta anécdota porque realmente aquí es tan relajado también. Te voy a hacer esta anécdota. Tú sabes que una vez en Ciudad de México me toca a mí ir a buscar. Ahí es que le echa vaina. Ya lo sabes. No, ir a buscar a una persona X, miembro de un partido X, que era amigo de mis compañeros de apartamento, pero ellos estaban de guardia en los distintos hospitales donde estábamos estudiando y me encargaron a mí que fuera a buscar al individuo en cuestión, que yo no tenía una foto, no sabía quién era, pero llegaba por la puerta de salida 62 y llegaba en un vuelo que no era de República Dominicana. Bueno, de repente yo fui a buscarlo con el nombre, y con lo que voy buscando el letrerito, y lo llevo aquí. Cuando de repente llego como 5 o 6 minutos tarde, veo un individuo que tiene el pie pegado de la pared blanca y estaba haciendo así con el fulano, vámonos. ¡Ey, vámonos! Oye, sí, así mismo, un dominicano. Tenemos un sancochito esta noche, vámonos. Exacto. No tuve ni que usar el letrero. Sí. Ese era. Así mismo es. Ese era, no me equivoqué. Así mismo es. A mí me ha pasado en Nueva York, donde estuve recientemente, que yo conozco echando vaina, ¿vieron? Donde estuve recientemente. En Nueva York no hay forma de echar vaina. No hay forma de que nadie eche vaina. ¿Tú me entiendes? En Estados Unidos no hay forma de que tú eches vaina. Entonces, yo conocí muchos latinoamericanos y los mexicanos es mandatorio, todos los restaurantes tienen cocinero mexicano. Todo el cuerpo de cocina. Todo. Y un dominicano. Cocinero mexicano y ecuatoriano. Pero bueno, ya yo lo reconozco por su cara, por la cara. Porque es algo que está entre el Azores y el espanto. Sí. El Azores. Sí. Tú sabes, ¿tú te recuerdas? Tú seguro que fuiste a Ginos en Nueva York, en Lexington. Sí. Okay. ¿Sabes que los cocineros de Ginos eran todos dominicanos? Todos. Sí. Todos. Diablo. Todos. Qué barbaridad. Bueno. Para llegar entonces a tu casa a hacer unos espaguetis guisados, con ese espagueti ya. Con pollo. Pasado los espaguetis pegados. Son con pollo. Eso es un plato. Eso es un plato exclusivamente New York, Dominican York. El espagueti con pollo. Buenísimo. Y con salami también. Y con salchicha. Ya. Y con carne. Ella me asombra. Carne. Sí, porque ella desciende. Ella lo tira. Papi decía eso. Yo no te entiendo. Tú dices que no eres chef. Exacto. Y yo sí. Pero tú todo te lo encuentras bueno. Exacto. Por eso soy chef. Exacto. Exacto. Sí. Bueno, yo no fuiste a dejar ningún play, ninguna cancha. Sí, tú. Yo estaba trabajando en un proyecto que tenemos Micael y yo. Okay. Entonces, además, bueno, que fue el mes. No, que lo fue el Museo del Barrio, hizo muchos museos. Lo único que me tocaba a mí era el hockey. Los Rangers. Sí, pero los Knicks están jugando. Sí, los Knicks, exacto. Los Knicks están jugando. Y los Brooklyn. Pero a mí no, esos equipos no. Es lo único, la pelota, tal vez. Es lo único de Nueva York que no te cuadra. Que no me. Porque está perdedor, hermano. Han perdido demasiado, viejo.
Pero eso no es nada, hay que apoyar también. Hay que apoyar, yo no voy a apoyar a nadie. Yo no voy a apoyar a nadie, vaya para allá. Pero si estás jugando con los perdedores, tú lo puedes ver. Ah, bueno, sí, pero yo no. O sea, eso me pasaba mira, en Orlando. En 12 días que yo estuve en Nueva York, a mí los Knicks ni me pasaron por la cabeza. A mí me pasó, porque yo estaba en Brooklyn, me pasaron los Nets en determinado momento. Así somos nosotros. Sí, es que somos arriba, nosotros, los dominicanos somos así. Le voy a tirar una foto y yo ese es Rubén. Sí. Ahí está. Nunca en su vida había visto un juego de los Nets, pero se metió. Ni sabía quién eran los Nets. Eso no estaba en New Jersey. Ay, lo mudaron para acá, para Brooklyn. Sí, ahora, exacto. Lo mudaron en Brooklyn, me acuerdo yo. Cuando el Barclays Center cuando se ubicaron en el Barclays Center, yo fui a Nueva York. Pero que en esa época no iba nadie. No iba nadie, pero ha sido una experiencia muy buena para. Sigue siendo el ruso, el dueño, el ruso. No lo vendieron ya. Sí, el ruso lo vendió el equipo. Sí. Bueno, señores, hemos llegado al final de nuestro programa hoy. Proyectos futuros que quieran de repente compartir con nosotros. Bueno, el proyecto futuro que tengo yo es pasar una buena Navidad y quiero que ustedes también. Sí, excelente. Y que nos veamos en enero tranquilos, sin los lípidos y los colesteroles altos. Ay, Jesús. Gracias por tu deseo. Su transaminasa íntegra. Ok. Yo no sé lo que es la transaminasa. Que no te transe por beber mucho. La transamina. Bueno, de mi parte, gracias, porque yo tengo un par de días fuera del medio deportivo. Tengo como años ya trabajando en el gobierno y no estaba en programa y eso, o sea que agradezco muchísimo venir aquí, porque uno le hace falta también, ¿verdad? Claro. Hablar de deporte de vez en cuando. Bueno, señores, cuídense, vacúnense y nos oímos mañana.